edición de Flash.net. Hoy hablaremos de la intervención humanitaria, cómo se ha usado este mecanismo y en la práctica qué tal ha resultado para los países a los que supuestamente se intentó ayudar. Cuando uno revisa el concepto, entiende que ya desde la misma definición se explica el espacio bélico donde podría ocurrir. En términos jurídicos, la intervención humanitaria se define como una acción específicamente militar de uno o varios estados dentro de otro para frenar las violaciones grandes y masivas de los derechos humanos. Además, se entiende también como el uso de la Fuerza Armada para imponer la ayuda humanitaria que se pretende proporcionar a las víctimas de los conflictos armados cuando el Estado soberano impide el paso de la asistencia humanitaria. Así es como suena en teoría. Revisemos ahora los ejemplos de la historia reciente para entender si funciona o no. Yugoslavia, 1999. En ese año, la OTAN bombardeó Belgrado en el marco del supuesto conflicto armado entre los separatistas albaneses del Ejército de Liberación de Kosovo y las fuerzas militares y policiales de Yugoslavia, en aquel entonces integrada por Serbia y Montenegro. Según la OTAN, el gobierno yugoslavo había creado una catástrofe humanitaria bajo el pretexto de un supuesto genocidio. Resultados: los ataques aéreos de la OTAN dejaron, según varias estimaciones, unas 2.500 personas muertas y más de 10.000 resultaron heridas. El daño económico se estimó entre 30.000 y 100.000 millones de dólares. Yugoslavia quedó dividida en repúblicas con la presencia de una base militar estadounidense en el corazón de Kosovo. Irak, 2003. El gobierno de George W. Bush usó pruebas falsas con el supuesto uso de armas de destrucción masiva por el gobierno de Saddam Hussein contra la población kurda, algo nunca comprobado. De esta forma, Washington involucró a numerosos países en el apoyo a la operación militar que posteriormente ocupó el territorio iraquí. Durante años, Estados Unidos y sus aliados mantuvieron un embargo económico y financiero contra Irak, que fabricó las condiciones precarias de desabastecimientos, la excusa perfecta que sirvió a Occidente para la intervención humanitaria. Resultados: en 2003 los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido y otras potencias occidentales invadieron y tomaron el control del país. Solo en el bando estadounidense murieron en combate unos 5.500 soldados y mercenarios de empresas privadas de seguridad. Entre los iraquíes murieron unos 500.000. Entre ellos, 120.000 eran civiles. Haití, 2010. En ese año, el terremoto que sufrió la nación caribeña le dio la excusa perfecta a Estados Unidos para su intervención humanitaria. El sismo había dejado más de 222.000 fallecidos y 1,5 millones de personas en la pobreza extrema. La intervención humanitaria de Estados Unidos y la ONU tomó el control de la isla con más de 7.000 soldados y policías. Resultados: cientos de denuncias por abusos criminales de los cuerpos de seguridad foráneos contra la población. Además, se confirmó el desvío de los recursos enviados por organismos internacionales hacia Haití, que aparentemente fueron a llegar a manos de la Fundación Clinton. Ya saben a quién me refiero. De acuerdo con un funcionario del gobierno haitiano, que apareció muerto en extrañas condiciones, de las donaciones internacionales para reconstruir el país, solo llegó a los haitianos un 9%. El resto, hablamos de 5.400 millones de dólares, fue organizaciones no haitianas bajo el auspicio de la entidad que dirige la pareja Clinton. Libia, 2011. En este caso, todo comenzó con la difusión de noticias falsas en medios internacionales sobre supuestas masacres del gobierno de Muammar Gaddafi contra la población. A pesar de que el país vivía una de sus épocas más prósperas, desde Occidente lo describían como una crisis humanitaria. La revolución de color en Libia comenzó con protestas pacíficas que terminaron en asesinatos bajo el uso de armas convencionales por parte de las manifestaciones contra las fuerzas libias de seguridad. Resultados: más de 20.000 muertos por la intervención humanitaria y unos 350.000 refugiados debido a la crisis fabricada por la guerra. Las consecuencias son evidentes hoy, ya que poco queda del que fuera uno de los países más prósperos de África. Ya usted lo ve, las condiciones en muchos casos son similares. Se prepara el escenario con presiones internacionales, cercos económicos, manipulación mediática, para que luego lleguen los salvadores, pero al final nadie se salva. Cualquier similitud con lo que hoy ocurre en Cuba no es pura coincidencia. Nos vemos en otro encuentro de Flash.net.